Hola, buenas tardes a todos. Seguimos hoy día sábado con las capacitaciones virtuales. Bueno, ahora que ya hay unos cuantos, me presento. Yo soy licenciada Nay Joana. Actualmente soy la secretaria del Colegio Profesional de Servicio del Chaco. Juan me está pidiendo que lo acepte, así que lo vamos a aceptar. Hola Buenas Juan, tardes, ¿cómo están? Hola Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿bien vos? Muy bien, por acá la expectativa de este espacio con ustedes y muy agradecido por la invitación. Qué bueno poderlos Bueno, no, saludar nosotros y estar también súper conectados. agradecidos. Estaba esperando un ratito a ver que se puedan conectar un poco más de colegas. Mientras Vale, tanto vale, voy a contar quién sos dale, y bueno, y después arrancamos, ¿sí? dale de una, claro que sí. Bueno, está con nosotros el día de hoy el licenciado Juan Esteban Palacios, de la Universidad de Antioquia, Colombia, agente educativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, diplomado en metodologías para la paz de la Universidad de Manizales y el CINDE, con experiencia en facilitación de programas en la cooperación interamericana de educación superior, en convenio con la Organización Estados Iberoamericanos, Jóvenes en Acción y Prosperidad Social. ¿Sí? La verdad que hoy, desde acá, desde Chaco, Resistencia, desde Argentina y de todos los lugares donde están conectados, tenemos el gran placer de poder compartir esto con vos, ¿no? Que más allá de que estemos pasando una situación crítica, me parece que poder conectarnos y tener también estas herramientas para poder estar un poco más cerca y ver en conjunto, en colectivo, cómo afrontar todo lo que viene después, ¿no? Que realmente es un gran desafío para nosotros como trabajadores sociales. Así que me parece bueno, que está bueno poder aprovechar esto en este momento y también de que todos estamos en casa, tranquilos, que podemos disponer de tiempo y está bueno que lo aprovechemos también de esta manera, ¿sí? Eh, bueno, no sé, como quieras. ¿Arrancamos? Estoy Vamos, dispuesto, dale. ¿te parece que arrancamos? Y bueno, son 20 minutos más o menos y después 20, 30 minutos y hacemos preguntas, ¿sí? Listo, perfecto, Joana, Bueno, claro que Juan, sí. el público es todo tuyo, te escuchamos. Listo. Dale, gracias. Bueno, no, agradecido por la invitación. Me sorprendió cuando me llegó la invitación desde la ciudad de Resistencia. Y nada, primero que todo, creo que es mostrar como mi admiración y siempre he tenido como un lugar de aprecio para Argentina. Creo que admiro muchas cosas del país de ustedes, los asados argentinos, el fútbol y toda la El cultura que hay mate. alrededor de ustedes. El mate también. Tuve la oportunidad de probarlo, pues por allá tuve a mi hermana en Argentina hace muchos años y creo que siempre tengo una conexión especial con ustedes. Entonces, muy agradecido en serio por la invitación. Un saludo a todos los colegas en Latinoamérica, Chile, obviamente Argentina. Por ahí me contaste que había gente de Paraguay, hubo gente de Paraguay. Que bueno, seguramente también habrán colegas de Venezuela, de Perú. Bueno, en fin, un saludo a todas las escuelas de trabajo social de Latinoamérica. Como dijo Joana, soy trabajador social graduado de la Universidad de Antioquia aquí en Medellín. Por acá los espero. Esta es una ciudad muy amañadora. Y he tenido la oportunidad de participar en varios programas y proyectos con el sector público, en convenio con el tercer sector y también con el sector privado. Y creo que hoy la invitación a esta reflexión que vamos a hacer acerca del trabajo social desde una postura ética, política y buscando siempre el bienestar en el desarrollo humano de nuestras poblaciones es preciso para la crisis por la que pasamos. El trabajo social ha tenido una característica desde su fundación, desde sus precursoras en Estados Unidos. Todos sabemos pues, que Mary Richmond desde la historia del trabajo social es abanderada por traer el trabajo social a lo que es hoy actualmente, obviamente con unos pensamientos distintos a lo que el trabajo social ha venido siendo y lo que es ahora, ¿cierto? Son momentos diferentes, pero lo que no cambia es el momento coyuntural por el cual se formó el trabajo social.
Parto diciendo que el trabajo social es una profesión disciplina. Todos sabemos que somos una profesión generadora de conocimiento en el área de las ciencias sociales, somos fuertes en la investigación y desde ahí podemos generar también propuestas y apuestas a la transformación de los sectores en los que intervenimos. Claramente sabemos que hay trabajadores sociales que seguramente me están viendo, que son del sector privado, allí también tenemos gran incidencia, del tercer sector con mucha más fuerza y el sector público, que es lo que por lo general los trabajadores sociales o los del área de las ciencias sociales nos convocan muchas veces. El sector público, trabajar con el Estado, entender el Estado, comprender el Estado en su relación, en su dinámica con la sociedad, es entender eso. Comprendamos también que el trabajo social es una profesión disciplina, profesión porque tiene un reconocimiento social que ha venido ganando desde las últimas décadas, ¿cierto? Dejando eso claro. Y es una profesión disciplina netamente humanista, que busca la reivindicación de las poblaciones con las que trabajamos, la reivindicación de sus derechos, de su dignidad, de su libertad, de sus derechos fundamentales, como agentes que ellos pueden ser de cambio. A veces creemos, de pronto entrando a la profesión y empezando a leer y a prepararnos, que vamos a transformar la realidad social, pero nosotros lo único que hacemos es que podemos incidir y generar reflexiones, instalar capacidades y reflexiones sobre las personas para generar cambios, cambios a nivel micro, a nivel meso o a nivel macro. Pero creo que somos expertos como profesionales de nuestra área para generar procesos educativos desde lo social. Entonces creo que primero entendiendo que nuestra profesión es una profesión netamente humanista, ¿cierto? Con valores humanistas que busca defender la dignidad del ser humano y levantarla por encima de cualquier fin en sí mismo. Muchos postulados económicos de la economía clásica nos hablan de la libertad humana. Esto se ha venido trastocando un poco debido a que el ser humano no pasa a ser el fin en sí mismo de una economía global, sino que pasa a ser un medio para que la economía sea un fin en sí mismo. Y eso es lo que ha traído crisis desde lo ontológico, desde lo social, desde el humano, ¿no? Porque el ser humano entonces termina siendo un servil al servicio de qué, y no de su propio desarrollo humano, que es el fin en sí mismo de todas las ciencias. Ok, también es importante entonces que entendamos la historia del trabajo social. Todos sabemos que el trabajo social nace a partir de una crisis social, económica y política muy fuerte como lo fue la industrialización. El trabajo social se da en medio de una crisis fuerte porque las poblaciones que estaban en el campo vienen, porque el campo, por decirlo así, pierde fuerza en términos económicos y la industrialización que se sitúa en las ciudades empieza a generar obviamente una dinámica laboral y económica muy fuerte, de tal forma que demográficamente las ciudades empiezan a recibir gente, las estadísticas y los números y los porcentajes empiezan a crecer y eso genera un sinnúmero de crisis, de problemáticas sociales, sanitarias, económicas, culturales, porque se trastocan y se unen formas de ser, de pensar y de vivir y de asumir la vida. Entonces allí en esa crisis, que incluso toca la célula o la base de la sociedad, por decirlo así, que es la familia, independientemente de la tipología, pero era la familia y la familia entra en crisis también, se empiezan a dar asuntos de violencia intrafamiliar y bueno, se dan un sinnúmero de problemáticas que permiten que el trabajo social empiece a germinar y a nacer, ¿cierto? Para la presentación que quiero hacer, porque empiezo con la historia, creo que la historia nuestra tiene que ver con la identidad nuestra, lo que nosotros hemos sido, lo que nos ha tocado vivir y hasta donde hemos llegado es lo que nos ha construido como personas. Eso mismo pasa con nuestra profesión y con las profesiones en general. El trabajo social entonces nace en ese contexto, pasa por un tiempo, hablando aquí en Latinoamérica, la primera escuela de trabajo social, todos sabemos que nació en Chile, por allá en la década de los 30, y empieza a darse todo un cambio vertiginoso alrededor de nuestra profesión. En ese entonces no era profesionalizada, éramos asistentes sociales, elementos demasiado al servicio de la medicina, del abogado, siempre estábamos ahí como ayudándolos, por decirlo así, ¿cierto? En términos muy coloquiales, pero
Para la década de los 40 y los 50 se empieza a dar una transformación un poco más técnica de la profesión. Empezamos a tener más lugar en el área profesional, se empieza a profesionalizar. Entre los 40 y los 60 se profesionaliza nuestra profesión y eso empieza a ser un insumo importante para lo que vendría a nivel Latinoamérica. Aquí en Colombia específicamente, y sé que en gran parte de los países latinoamericanos por tradición católica, la Iglesia Católica nosotros éramos aliados o ellos eran nuestros aliados en la construcción de la profesión, ¿cierto? Era un enfoque demasiado asistencial, demasiado servil, donde veíamos al otro como menor, sobre todo a la persona que necesitaba la ayuda por su condición, las condiciones paupérrimas en las que vivían. Entonces, por lo tanto, a partir de esas 2 décadas, entre la década de los 40 y llegando a los 60 más o menos, se da un cambio fuerte en la profesión, siendo aún un poco técnica, pero ya empezaba a visualizarse. Entre la década de los 60 y los 70 empezamos con la ruptura de parámetros tradicionalistas de nuestra profesión, todos conocemos la reconceptualización y aquí empieza a fundarse la profesión en términos de lo ético y lo político, para analizar lo humano, lo ontológico, lo cultural, todo el contexto en el cual nos situamos como individuos, como sujetos, como seres humanos. Entonces, a partir de allí se empiezan a dar algunas conversaciones, algunos diálogos acerca de la profesión, debido a la historia que les contaba anteriormente. Y recordemos que sucede en una coyuntura también política, social y económica grande a nivel mundial. Vamos concluyendo algunas cosas rápido acerca de esto, y es que el trabajo social siempre se ha transformado en tiempos de crisis. Siempre nos hemos transformado. Así que este momento actual, y ahorita lo último quiero generar la reflexión con respecto a eso, es un tiempo para que nos repensemos como profesión y como profesionales de esta área que tiene historia y que tiene reconocimiento y que tenemos que seguir peleando por ella. Entonces se dan alrededor, todos sabemos que entre la década de los 60 y los 70, casi 80, estaba todo el tema de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el pensamiento de izquierda llega fuerte a Latinoamérica y se levantan movimientos sociales fuertes, y llega con mucha fuerza el pensamiento crítico. Como fundamento teórico y epistemológico tenemos el marxismo, ¿no? Con otras teorías, funcionalismo, el interaccionismo simbólico, el estructuralismo, el construccionismo, etcétera. Pero a partir del marxismo, como fundamento epistemológico, nuestra profesión empieza a tener una identidad propia porque empezamos a ver a las personas no como individuos carentes, sino como sujetos con posibilidad de transformarse en su contexto. Esto es fundamental y transversal para nuestra profesión. Entonces miren que la historia tiene todo que ver con nuestra identidad. Esto que tiene que ver con lo ético y lo político como profesionales, tiene que verlo todo, Joana, porque obviamente la historia nuestra nos dice y nos empieza a formar y nos empieza a mostrar cómo la profesión ve o qué cosmovisión tiene la profesión frente a las problemáticas sociales, los grupos sociales, los sujetos, los individuos, las comunidades, las organizaciones y todos los actores que confluyen en la sociedad actual, ¿cierto? En Colombia se han venido dando pasos grandes a nivel de investigación con la profesión. De la universidad que yo vengo, que es la Universidad de Antioquia, es una universidad que es punta de lanza en términos de investigación social. Tenemos ranking con Colciencias, que es como el ente principal de investigación, y creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta las escuelas y las universidades, los departamentos, escuelas y colegios de trabajo social a nivel Latinoamérica. La investigación es una forma de transformarnos como profesionales, de conocer nuevas problemáticas. Eso me recuerda algo importante, y es que entendamos que el objeto de intervención nuestro no es estático, porque es que nosotros estamos interviniendo realidades sociales. Y, por ejemplo, yo me puedo atrever a hablar y a pensar de trabajos sociales, porque la realidad del trabajo social en Colombia, que vivió un conflicto armado por más de 80, 70, 60 años, no es el mismo de la realidad política, social y cultural y económica de Argentina, de Chile, de Perú, ¿cierto? Somos muy diferentes. Entonces recordemos algo importante, y es que el objeto de trabajo social es una construcción contextual de acuerdo a las dimensiones que involucran al sujeto, al individuo, a los grupos con los que trabajamos.
¿cierto? Entonces nuestra intervención se liga a partir de eso. El trabajador social y el trabajo social tienen elementos que lo componen fuertemente, que son los fundamentos epistemológicos, teóricos, una praxis fundamentada en lo ético y en lo político. Es imposible que hagamos una intervención sin una postura clara, ¿cierto? O sea, si yo voy a trabajar, el año pasado les cuento la experiencia, estuve trabajando con una población al norte del departamento, creo que ha sido una de las experiencias más significativas porque trabajé con población campesina en una zona roja, y una zona roja aquí en el país es la que está, donde hay dos actores del conflicto armado, como son tres, perdón, los paramilitares, la guerrilla y el Estado a partir del ejército del país, ¿cierto? Entonces, tuve la oportunidad de vivenciar las realidades de esas poblaciones y uno llega allá y uno dice, bueno, esta realidad es compleja, ¿cómo vamos a intervenir y cómo vamos a instalar capacidades y reflexiones que permitan que esta población, cuando nosotros nos vayamos, porque como organización que estábamos allá nos íbamos al mes después de la emergencia en la que estábamos, eh, decíamos, bueno, ¿qué vamos a generar y qué vamos a instalar acá para generar procesos de reflexión y transformación social acá? Y se hizo todo un proceso pedagógico importante. Y fue muy significativo porque entonces entendí, comprendí algunas cosas que aprendí durante mi formación. Y es que los trabajadores sociales, aparte de ser agentes de cambio, que creo que lo somos y tenemos esa posibilidad, somos también educadores sociales, pedagogos sociales, somos gestores sociales, pero también somos actores políticos dentro de la formación y la participación de las comunidades en la realidad política de una nación. Me imagino que en Argentina también tendrán sus propias problemáticas debido, por ejemplo, sé que llevan muchos años con una crisis económica y política compleja, el cambio de gobiernos de izquierda a derecha, eso genera una inestabilidad social muy fuerte, que incluso ayer estaba leyendo algunos comentarios, algunos la asemejan con la realidad política y social de España, que España también atraviesa por algunas realidades complejas, ¿cierto? Entonces creo que cuando entendemos, compañeros, colegas y Joana, cuando comprendemos y leemos un poco esa realidad, situamos al trabajo social con más claridad. En la intervención cuando hice en la Universidad Central de Venezuela, que tuve la oportunidad y por la cual ustedes me contactaron, no me lo esperaba, eh, eh, tuve la oportunidad de hablar acerca de eso, y es que definitivamente nuestra profesión debe seguir en una constante formación y conocimiento de la realidad social. Nosotros tenemos que conocer las estructuras políticas de nuestra nación, la historia política de nuestro país, tenemos que conocer la cultura a profundidad, tenemos que conocer las dinámicas de relación de los actores con los cuales intervenimos, los actores privados que tienen intereses políticos y económicos, los actores sociales, un actor importante como lo es el Estado. Entonces, cuando comprendemos y entendemos esa dinámica, allí nos situamos y empezamos entonces a decir, ok, ¿cuál va a ser mi actuación? ¿Cuál va a ser mi intervención? ¿Cómo voy a leer y a ver estas realidades sociales? Aquí se sitúa la postura ético y política del profesional que es tan importante, ¿cierto? Este es un tema largo, profundo y como decimos los colombianos, tiene mucha tela para cortar, muchísima. Pero hoy lo único que quiero hacer es dejar algunos esbozos alrededor de esto, algunas reflexiones, ¿vale? Eh, eh, quiero que entendamos un poco y es que el trabajador social, el profesional de nuestra área, los trabajadores sociales, debemos ¿cómo decirlo? Debemos comprender y entender y buscar el fortalecimiento, la reflexión, la incidencia sobre los derechos sociales. Ese es nuestro foco, los derechos sociales y la defensa de la democracia, claramente. Totalmente. Por lo tanto, tenemos que conocer las políticas sociales de nuestro país, las políticas económicas de nuestro país. Es importantísimo. Esto nos lleva a formarnos fuertemente. Ahora, hago un paréntesis y entiendo que no todos los trabajadores sociales de pronto han tenido la experiencia mía de trabajar en el área más bien social y comunitaria, por eso de pronto me escuchan hablar un poco de esto, pero la postura ético y política también aplica para sectores como la salud, que actualmente el trabajo social ha cogido fuerza en esa área, por ejemplo, aquí en mi país, y que es muy demandada con la crisis actual por la pandemia que vivimos a nivel mundial. En el sector privado, no lo desmeritemos, una de las críticas que yo le hacía al departamento del que yo salí era,
fórmennos y permítanos hacer reflexiones acerca de las organizaciones privadas, porque es un espacio en el que también nos desarrollamos profesionalmente, y también conocer el tercer sector, ¿cierto? Entonces, al conocer y entender esta realidad, aquí entramos y seguimos formándonos, que es un compromiso, ese es el compromiso, y ahí empieza un compromiso ético y político, la constante formación, ¿cierto? Entonces, como te decía, somos defensores y debemos buscar la reflexión a partir de los derechos sociales y la defensa acérrima, como sea, de una democracia. Una democracia que acepta todas las vertientes de pensamiento político. Es complejo porque la democracia trae consigo una capacidad empática y de pensamiento crítico y de tolerancia muy alta y que no todos lo tenemos, porque yo no puedo estar de acuerdo con una postura X porque quiero mi postura, pero eso me lleva al diálogo, al comprender el otro en su contexto y en su historia. Y un trabajador social tiene que traer elementos claves acerca de esa capacidad de comprender y entender, sin perderse o mimetizarse en la realidad del otro, pero comprendiéndolo, entendiendo su postura, pero defendiendo y construyendo a partir de su realidad y su postura política, ética y de la visión que tiene del mundo, ¿cierto? Entonces es importante entender, Joana, aquí algunos elementos importantes. Aquí tengo por aquí mis noticas para que no me pierda en la conversación. Y es que tenemos que hablar de la ética del trabajo social y de la ética del trabajador social. Esta mañana, me imagino que la compañera debe estar por ahí conectada, una niña me escribió acerca de eso y bueno, creo que la colega debe estar escuchándome y de pronto esto le puede servir un poquito para su trabajo en la universidad, que me dijo que necesitaba de pronto un poquito de explicación frente a esto, ¿cierto? Pero entonces empezamos y entendamos que la ética y la política terminan siendo la forma en que actuamos y entendemos las realidades. Entonces, la etimología de la palabra ética, pues, perdóname ir hasta allá, pero es necesario hacerlo y situarlo, y es que viene de la palabra ethos, ¿cierto? Es griego, y lo que busca es, o lo que estudia, es las formas de ser y de ser de las personas en un contexto particular. Estudia la moral, reflexiona acerca de la moral. Y por ejemplo, hablamos de morales, entonces necesitamos desde el trabajo social hablar acerca de éticas, no de una sola ética, ¿cierto? Comprender las diferentes posiciones morales de las personas para reflexionar a partir de la ética esas moralidades. Entonces el trabajo social es necesario que entienda que son éticas también, ¿no? No solo hablamos de la ética como tal, sino de las éticas, ¿cierto? Entonces, comprendemos también entonces que la política es el arte que tiene que ver con la relación de la sociedad en el contexto de la ciudad, con la construcción y la capacidad de reflexionar acerca de la ciudad, de la vida en sociedad. Es un arte, lo llamaban los griegos. Incluso Platón y Aristóteles hablan mucho acerca de esta palabra, ¿no? Ellos hablaban y se ponían a discutir acerca de la política, de las ciudades, de la forma en que debían ser gobernadas. También es el arte que tiene el Estado de gobernar las ciudades. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros como trabajadores sociales? Pues al ser una profesión netamente social y humanista, tiene un compromiso político impresionante. Ahora, se unen la ética y la política en esta reflexión y en esta postura, debido a que lo que busca entonces es reflexionar de los modos de hacer y de ser en sociedad y en la ciudad. Entonces, ¿qué cosmovisión, qué mirada tenemos acerca de las realidades de nuestros contextos en los que intervenimos, de nuestros países, de nuestras regiones y de nuestras ciudades? El trabajo social tiene un elemento muy importante que nos ha permitido prepararnos para poder actuar en microespacios y microesferas de la sociedad, y es que nos enseñan y nos forman con la capacidad de ver las problemáticas o las realidades macro a partir de la historia, de la economía, de la sociología, de la ciencia política. Entonces, que nos permiten cruzar esos conocimientos para entender una realidad puntual de una población específica en la historia y en la dinámica por la que pasan en el presente, ¿cierto? O sea, esto es pura dialéctica materialista, de alguna forma, desde el marxismo.
O sea, todo tiene una historia, todo tiene un bagaje, hay un antes, todo tiene un porqué, hay una causa histórica de las relaciones de poder de las poblaciones. Hablamos de clases sociales también, que es muy marcado en el discurso del trabajo social crítico, ¿cierto? Que hay cosas muy importantes que debemos rescatar a partir de allí y leer también con sumo cuidado. Aquí quiero hacer una reflexión para los colegas de la profesión, y es, nuestra profesión tiene una alta posibilidad de ser ideologizada. Es un pensamiento que he venido llevando a cabo últimamente, ¿cierto? Eh, Sacando de la esfera nuestra y de la capacidad de ver y de mirar a los otros de manera dogmática, y eso se vuelve peligroso para la intervención del trabajador social. Debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a nuestra formación también. Y la crítica va por la posibilidad de comprender y entender las diferentes problemáticas desde las diferentes epistemologías y teorías y construir criterio propio frente a las realidades sociales. ¿Cierto? Es una reflexión propia, de pronto muchos estén en desacuerdo conmigo, pero siempre he dicho que hay que tener cuidado con la ideologización de la profesión, porque eso puede traer de pronto algunas problemáticas en el desarrollo y en el fortalecimiento del, vuelvo y repito, del desarrollo como profesionales y de cómo nos mostramos socialmente, ¿cierto? Que es importante el reconocimiento social. Bien, entonces, para hablar también entonces un poquito y seguir desarrollando el tema de la ética y la política, que entonces el postulado de nuestra formación ético-política, entonces tiene que ser con el modo y la forma de ser y de actuar en sociedad y en la ciudad, ¿cierto? Una explicación muy sencilla. Eh, pero esto es transversal a nuestra profesión, es importante. Entonces hablamos de que el trabajo social se fundamenta en unos paradigmas, son tres paradigmas y todos lo sabemos dentro de la formación epistemológica que tenemos, el positivista, el hermenéutico y el crítico social, ¿cierto? Estos tres paradigmas tienen una relación con, obviamente, la historia de las ciencias sociales, porque esto lo saben colegas de otras, compañeros de otras carreras, sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera. Pero estos fundamentos son la epistemología que nos permite situarnos para mirar el mundo, ¿cierto? Entonces encontramos como el positivismo siendo más de corte de las ciencias exactas, que busca a partir de algunas hipótesis que se hacen, poderlas llevar a campo y concretarlas, que esas hipótesis realmente tengan que ver con la realidad. Pero este paradigma realmente tiene problemas y grandes complicaciones con la realidad social, porque es que la realidad social no la podemos comprobar a partir de hipótesis, es cambiante, ¿cierto? Entonces tenemos el paradigma comprensivo interpretativo que nos da la posibilidad de comprender y entender el sujeto en su interacción, en su contexto, en su dinámica con el otro y cómo interactúan, comprender esas relaciones, entenderlas, y nos acercamos entonces al paradigma crítico social, que es en el que se ha desarrollado nuestra profesión a nivel Latinoamérica con más fuerza, que entonces comprendemos que el sujeto es un sujeto, es un sujeto que está en un momento particular de la historia y que tiene, eh, por decirlo así, unos dilemas de poder alrededor de él. O sea, opresión, sus derechos son totalmente vulnerados, y están en unas dinámicas de poder muy fuerte. Y por lo general nosotros trabajamos con poblaciones que han sido empobrecidas, porque realmente lo que ha generado nuestro sistema económico a nivel mundial es generar algunos pocos de empobrecimiento, ¿cierto? La dinámica de alguna manera de las políticas neoliberales que generan ese empobrecimiento en algunas zonas en Latinoamérica de manera muy aguda. Entonces lo que lleva el pensamiento crítico dentro del trabajo social, que nace incluso en el contexto de la reconceptualización, es comprender al sujeto como un sujeto, primero, con capacidad de reflexionar acerca de su realidad y de su historia, no solo de la de él, sino de su población. Y segundo, cómo a partir de esa historia empieza a formarse para cambiar esa realidad micro y para poder afectar las esferas sociales en las que se mueven. Por eso el trabajo social aquí entra a ser súper importante como agentes como agentes o como pedagogos o educadores sociales frente a estas realidades con poblaciones de esta índole, ¿cierto?
Entonces, hablamos que el trabajo social es una profesión eh, con algunas dimensiones, una dimensión ontológica, una dimensión epistemológica, una dimensión obviamente ontológica, eh, una dimensión práctica. El trabajo social permite que el ser humano sea leído en cada una de esas realidades, la realidad política, ontológica, humana, eh, etcétera, etcétera. Entonces, como tal, voy a leerles aquí un texto que encontré y que quiero compartirles. Es cortico el párrafo y dice, pensar el trabajo social implica reconocer sus dimensiones, las que les decía ahora, ontológica, epistemológica, axiológica y práctica, conectadas sinérgicamente, interrelacionadas, complejamente con el contexto histórico, social y político. El ser del trabajo social, perdón, configura, por una parte, el reconocimiento del otro y de los otros, como sujetos sociales y políticos capaces de transformar realidades sociales en los procesos de formación, participación, movilización y acción colectiva. ¿Listo? Creo que esa es la postura, o sí, esa es la postura ética y política de la profesión. Esa es la esencia de nuestra profesión. Ujú. Eh, y ahora, vamos a hacer entonces la diferencia que obviamente está ligada a la esencia de nuestra profesión como individuos, como sujetos nosotros en formación constante, y es que el trabajador social y sus principios y su ética para ejercer su profesión está ligada y está arraigada a las constituciones políticas de nuestro país. La pregunta es, ¿nos hemos acercado a entender y comprender o conocer la Constitución que maneja unos principios ontológicos, axiológicos, incluso epistemológicos, porque hablan desde los derechos humanos eh, para la formación de ciudadanos? Y es que nosotros no somos solo profesionales, somos ciudadanos. Y como profesionales tenemos el compromiso de formarnos a partir de esta realidad. Entonces, comprendemos que el trabajador social se forma y sus principios y su ética está fundamentada en la, la construcción histórica que ha tenido la constitución política de nuestro país y la Declaración de los Derechos Humanos. Todos los países tienen un código deontológico de trabajo social, un código de ética, y ese código de ética está articulado a la constitución política del país, ¿cierto? Allí comprendemos y entendemos postulados fundamentales acerca de el profesional y cómo el profesional tiene que formarse en estas áreas. Esto nos permite hacer reflexiones acerca de conceptos como la justicia social, y es lo que nos compete a los profesionales, la justicia social, la defensa de la democracia, la defensa de lo público, la defensa de lo público. Estimular la participación ciudadana. Somos llamados a ser actores que estimulen la participación ciudadana, que promuevan la paz, la libertad, el cuidado del medio ambiente, la igualdad y claramente en nuestro accionar y en nuestra praxis la confidencialidad, porque nosotros trabajamos con problemáticas de individuos, grupos, comunidades y familias, ¿cierto? Estos elementos fundamentales, que incluso, pues como les digo, es poco tiempo para hablar a profundidad de lo ético y lo político de la profesión, es lo que hoy nos compete y es lo que hoy nos llama a enfrentar la realidad y la crisis por la que atravesamos a nivel mundial y en el contexto latinoamericano. Desde donde estemos, la defensa constante de estos principios, a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, de nuestra Constitución, de nuestra formación política, desde nuestras posturas ideológicas también, porque es imposible que no sea así, hagamos defensa de estos principios, de estas realidades epistemológicas, conceptuales, que tenemos que manejar, que tenemos que tener claras, no solo en términos de conocer y entender qué significan en un concepto, sino la construcción histórica que han tenido, porque estos principios han tenido que ver con los derechos que han logrado movimientos sociales a nivel histórico, ¿cierto? Campesinos, mujeres,
y muchos otros grupos sociales que indígenas, que en nuestro contexto es importantísimo, y muchos otros grupos sociales que son representativos de los movimientos sociales de la década de los 70, mucho más atrás, y de nuestra actualidad, ¿cierto? Que son muchos otros movimientos sociales que enfrentamos. Entonces, creo que a partir de esto comprendemos y entendemos que somos agentes con una praxis clara, con unos fundamentos teóricos y epistemológicos que nos permiten leer al ser humano y comprenderlo en todas sus dimensiones, vuelvo y repito, ontológica, epistemológica, axiológica y práctica, de tal forma que el relacionamiento que tengamos no sea un relacionamiento de poder jerárquico. Nosotros no somos los que llevamos el conocimiento, tenemos el poder. Creo que tenemos una esfera de influencia por el hecho de ser profesionales, pero esa esfera de influencia nos tiene que llevar a generar procesos de reflexión en los lugares donde estamos interviniendo, procesos pedagógicos claros, procesos de concientización y concienciación, que es importante porque nuestra profesión, siempre he dicho que está muy marcada por elementos pedagógicos, y es importante entenderlo. A donde vamos somos educadores sociales, o sea, no podemos negarlo. Y tenemos un referente importante a nivel Latinoamérica como ha sido Paulo Freire, y todos lo conocemos, ¿no? Y muchos otros elementos alrededor de la forma en que él hizo pedagogía. Entonces, esa es una reflexión que quiero plantear con respecto a lo ético y lo político. ¿Cómo nos situamos frente a eso? Porque es que lo ético y lo político no solo son principios, no solo es decir, no, la solidaridad, no, eso tiene una construcción histórica y social en la cual debemos situarnos, comprender y a partir de ella intervenir con todo ese equipaje de conocimientos para generar reflexiones y cambios importantes que creo que podemos hacerlo. Hoy, y estos espacios he también invitado a los profesionales a que nos situemos en dos esferas importantes, de gran incidencia, que hasta algunas décadas atrás, en la década de los 60, los 70, no teníamos tanta influencia en ese espacio, pero son las políticas públicas y las políticas sociales de nuestro país. Creo que son espacios estratégicos realmente para poder hacer cambios, para poder hacer incidencias un poco más de orden estructural. Entonces, creo que allí hay un elemento a ver. Yo he venido con muchas ganas y espero pronto se me permita poder seguirme formando en política pública. Creo que allí tenemos un campo muy importante y es un campo que me apasiona. Entonces, creo que es importante que lo tengamos. Y una tercera reflexión también, ya después de haberles dejado el elemento acerca de las políticas públicas y políticas sociales, y es que las ciencias sociales, colegas, en general atraviesan por una crisis a nivel mundial, y esto nos compete a todos, ¿cierto? Los modelos económicos que vivimos están poniendo en jaque las humanidades y las ciencias sociales. Yo me pongo a pensar que las primeras universidades a nivel histórico se fundaron y se fundamentaron a partir de las humanidades. Carreras como filosofía, como teología, como derecho, ¿no? Como las ciencias que empezaron a fundamentarse, medicina también. Hoy empiezan muchas de ellas, como la filosofía, y entre la psicología, la antropología, la sociología, empieza a ser un poco desligada del mercado laboral. ¿Por qué? Hay una deslegitimización por falta de utilidad según lo que ellos ven como la utilidad que un profesional les pueda dar en términos económicos, ¿cierto? Segundo, para ellos la pregunta que ellos hacen es, ¿esto genera renta? ¿Esto genera renta? ¿Cierto? Y afecta e interfiere con los intereses políticos y económicos de unos cuantos. Porque las ciencias sociales tienen una capacidad impresionante y quiero leerles un libro que les recomiendo, que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta, se llama Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades, de Martin Nussbaum, se los recomiendo, y les voy a leer un párrafo muy corto, dice, estas capacidades se vinculan con las artes y con las humanidades, nos referimos a la capacidad de desarrollar un pensamiento crítico,
la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de afrontar los problemas internacionales como ciudadanos del mundo. Y por último, la capacidad de imaginar con compasión las dificultades del otro y de la otra. Tenemos esos elementos y muchos más. En serio, yo creo de manera importante que tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir dando la batalla por nuestra ciencia, que es importante, que genera y estimula el pensamiento crítico. Y lo más importante es que genera el equilibrio y la estabilidad de la democracia en los países. ¿Por qué? Porque cuando hay pensamiento crítico hay posibilidad de diálogo y discusión. Y a partir del pensamiento crítico se puede estipular y puede fundarse la democracia. Como les decía al principio, las diferencias, pero a partir del diálogo se construye país. Entonces, quería dejarles esta reflexión importante y no sé si me permitas 2 minutos más porque creo que ya nos pasamos. Yo Sí, sé, sí, sí, yo sé. igual, de todas maneras, si se llega a cortar el vivo, lo reabrimos un ratito más, 15 minutos más, porque, bueno, es un tema realmente que da para hablar, sí, más de lo estipulado, ¿no? Total, total. Por ahí Pero, veo comentarios en los mensajes, voy a responder sí, preguntas, eh, pero quiero leer un documento que una colega de trabajo social de aquí de mi país me compartió, no sé, es súper corto, es un párrafo corto. sí, 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 lo compartimos. Eh, ¿Me esperas un minuto? Sí, Entonces, déjame que lo estoy aquí abriendo. Aquí en internet nos ha estado fallando un poco, pero hoy nos ha ido bien, hoy nos ha ido bien. sí. Sí, sí, sí. Eso es algo que juega en contra también, porque uno programa todo y puede que en ese momento no funcione internet y bueno, son las reglas Total, de esto, ¿no? total, total, tienes toda la razón. Eh, bueno, no, yo creo que estos espacios son muy buenos, son importantísimos para esto, para generar reflexiones, para seguir haciendo y para seguir construyéndonos como profesionales y seguir en la construcción de nuestra profesión. Es algo inacabado. Eh, eh, Mira, y lo decía ahora, cuantas problemáticas sociales hayan, son las posibilidades de seguir creciendo como profesionales, de seguir aprendiendo, de seguir conociendo las realidades. Esto es inacabado, ¿cierto? Entonces es un buen espacio. Mira, dice, voy a compartirles rápidamente. Compromiso ético, político y humano en el trabajo social en tiempos actuales. Me place iniciar una breve reflexión sobre nuestra realidad y a su vez reto que actualmente tenemos como trabajadores sociales, citando a Virginia Satir, quien nos dijo, considera todas las dificultades como oportunidades para crear algo nuevo, aprendiendo y creciendo a partir de la forma creativa en que responde. Para todos nosotros no es un secreto que nuestra profesión surgió en tiempos de crisis, es decir, en medio de la pobreza, las precariedades, condiciones laborales desfavorables, violencias al interior de los hogares, población migrante, entre otras situaciones desafortunadas que por lo general las han tenido que vivir los menos favorecidos y por ende los más vulnerables. Y es por ese contexto que tuvimos al nacer que nosotros estamos formados para afrontar dichas situaciones, es decir, que somos los llamados a brindar soluciones y a gestionar las dificultades sociales que hoy vivenciamos. El COVID-19 llegó en un momento muy parecido al contexto que se vivía cuando surgió el trabajo social, obviamente con las diferencias de un avance tecnológico. Sin embargo, las cuestiones sociales siguen siendo las mismas. Esta pandemia nos ha permitido visualizar de una manera más tajante las fallas en la configuración de nuestros sistemas sociales, económicos, políticos y gubernamentales, que no previeron, o más bien, que nunca han querido pensar en medidas que dada una circunstancia como la actual, acoja a las personas que no puedan hablar o vivir de un teletrabajo como los vendedores ambulantes, comerciantes o personas independientes. Ni qué decir de los habitantes de calle que ni siquiera cuentan con un lugar donde vivir y pasar la cuarentena. Ella expresa como su preocupación por este tema desde lo profesional. Ahora bien, nosotros como trabajadores sociales estamos llamados a ejercer esas facultades obtenidas, puesto que somos agentes políticos. Eso es importante. Educadores sociales, mediadores y gestores sociales.
solo por nombrar algunas de nuestras habilidades y capacidades. Es por ello que ahora las palabras compromiso ético, político y humano van más allá de lo que quizás podemos imaginar. Es una cuestión de responsabilidad social, de equidad, de pensarnos el otro y al otro, y por supuesto actuar conforme a ello. Debemos recordar que la formación de una persona que en efecto hace parte de una sociedad pasa primeramente por unos factores de control social como lo son la familia, la escuela y la religión, el arte y la cultura, los cuales buscan mantener una sociedad armoniosa, y son estos espacios en los cuales nosotros podemos incidir de manera directa e indirecta. Hago el llamado a que seamos aún más partícipes en espacios de construcción y veedurías ciudadanas, en espacios de planeación, porque son estos los lugares que de algún modo han estado descuidados o abandonados, los que han permitido que se lleguen a tomar decisiones estructurales que hoy en día perjudican a gran parte de la sociedad y, por supuesto, han beneficiado a solo a unos pocos. El texto es un poquito más largo, pero creo que es una reflexión que cabía y que quería pues compartir la voz de mi compañero y colega. Y bueno, estamos actualmente ante un reto profesional y es esta crisis que presentamos. Aquí hay algo importante y es que la crisis tiene dos opciones. O nos reinventamos pensándonos en ella o no hay cambio. Y creo que la profesión ya tiene una historia que nos ha enseñado que en la crisis hay posibilidad de repensarnos como profesión y como profesionales. ¿Listo, Joana? Bueno, no hablo más. Bueno, seguimos. No, la verdad que bueno, me parece ahí leyendo un poco de lo que comentaban los colegas, está bueno por ahí como empezaste como con la historia, refrescar un poco lo que nos hace, ¿no? Como profesionales que por ahí uno lo lee y lo estudia ya cuando empieza, ¿no? Así que me parece que estuvo interesante los aportes. Vamos a abrir a ver algunas preguntas para a ver qué dicen. La verdad que no estoy viendo los comentarios. ¿Vos podés verlos? A ver, yo veo. Pues hay unos comentarios, no preguntas, pero hay un comentario. Estoy completamente de acuerdo sobre la crítica objetiva. No debe ser ideológica, Sí. sino crítica de contexto y de sí misma. Una de nuestras luchas es hacer despertar el status quo. Pero yo no veo. No A veo ver, ahí preguntas. empezar. No sé si te han llegado a ti. Dice, ¿cómo llamar a la reflexión para no confundir pensamiento crítico con confrontar y estereotipar a los individuos? Y qué pregunta tan buena. ¿Cómo llamar a la reflexión? Miren, últimamente he notado que hay algunas, o sea, una de las grandes problemáticas con esta crisis es la desinformación y la falta de conocimiento y criterio en las fuentes de información que estamos leyendo y a las cuales nos estamos acercando. Yo creo que el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de poner en, ¿cómo decírtelo? Sacar de ese status quo lo que naturalizamos como esto es normal. Es normal, por ejemplo, aquí en el país, en mi ciudad, tú ves, sales y puedes encontrar una persona en situación de calle y ya lo naturalizamos. Pero es que eso no es normal, no puede ser normal, independientemente de las decisiones y de la historia de la persona. Pero eso no puede ser natural. ¿A qué voy con esto? Creo que la reflexión va más allá de la capacidad de generarnos preguntas acerca de cómo pensamos la realidad social, de cómo vemos al otro, de cómo comprendemos al otro en su contexto y en su historia, que nos va a permitir estar en desacuerdo, pero no en irrespetar la dignidad de esa persona independientemente de su pensamiento. Yo no, cuando estoy en un debate o en un diálogo, yo no ataco a la persona, simple y llanamente puedo estar en desacuerdo a su pensamiento y a partir de ahí es que puedo construir y que puedo entender al otro como diferente, pero no como un enemigo. Mi país ha tenido una historia muy compleja con eso y gracias por la pregunta a la compañera, y es que nos hemos dividido como en tres polos, cuatro: el Estado, la sociedad civil, la guerrilla y los paramilitares. Aquí hay enemigos por todo lado, vemos al otro como un enemigo, cuando lo único que hizo falta aquí en el país por allá, hace mucho tiempo, en la década de los 50, fue
la participación política, y la participación política es uno de los elementos fundamentales para la democracia y la estabilidad de la democracia, y por lo tanto para el diálogo. El diálogo que se da a partir realmente de la formación, de elementos Ajá. como la investigación, la indagación real acerca de temas que nos interesan y con los cuales sabemos que manejamos y podemos poner sobre la mesa, pero no para estigmatizar al otro, sino para comprenderlo en su pensamiento diferente, en su historia, pero también para poner mi lugar y aportar desde la diferencia. Yo creo que la diferencia no es... hemos visto que el conflicto, la diferencia, es un enemigo, pero no precisamente, porque lo vemos así. Es una oportunidad para que reconstruyamos tejido social y sigamos avanzando en las posturas distintas de nuestra área y de nuestra profesión, porque las hay. Y Ujú. eso la nutre, eso la enriquece y es importantísimo. No sé Otra si de pronto... pregunta, dice. Sí, me parece que respondió. ¿Cuáles serían algunos desafíos para el trabajo social post pandemia? Dice. Y Oh, estuviste. Qué pregunta, ¿no? Creo que es lo que nos estamos preguntando todo en este momento. desafío. Esto va a dejar... Bueno, primero nos hemos dado cuenta que definitivamente los países no estaban preparados y lo que dejó Ujú. ver esta pandemia son las crisis que estaban acalladas, que nadie quería ver. Esa es una realidad, Sí, que estábamos naturalizando y sí. cómo pasa eso. Esto lo que hizo fue ponerlas, sacarlas, ¿cierto? Sacarlas a la luz, por decirlo así. Y creo que en términos profesionales y de la acción profesional y del mercado laboral, vamos a tener muchas oportunidades y muchos retos para Mm. trabajar con estos sectores vulnerables, sobre todo en las ciudades, sobre todo en las ciudades. Reflexionar acerca de la política social, ahí es importante mirar realmente cómo podemos generar desde la planeación, tenemos la oportunidad de estar en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de políticas, y creo que es un espacio en el que nuestra profesión tiene que estar. Y es que un reto es vernos desde esos sectores, desde esas áreas del mercado, de la posibilidad de incidir desde allí. Otro reto es el reto del sector de la salud, pienso yo. El trabajo social ha sido también conocido porque estamos siempre insertos en la salud. Y allí yo la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar y no es mi fuerte como profesional, pero admiro profundamente a los profesionales de esta área y creo que allí ellos tienen un reto y es generar conocimiento. Creo que aquí la práctica y la investigación tiene que ser importante. Esta situación es importante para que el trabajo social como profesión disciplina siga generando conocimiento, sigamos generando investigaciones y nutriendo la profesión, porque entre más nos nutramos acerca de estas realidades y estas problemáticas, creo que nos podemos fortalecer como profesión. Y hay otro reto, y es el reconocimiento social de manera más fuerte como profesión. Darnos Sí. a conocer con más fuerza. Ese es un reto que tenemos y creo que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que Ujú. tenemos que seguir, perdón, tenemos que seguir dando el debate y el diálogo frente a este tema, que es el reconocimiento Sí. social, ¿cierto? Ayer, claramente, ayer lo decía Silvana también, que no solo médicos y enfermeros salvan vidas, hoy los trabajadores sociales también estamos frente a esto y bueno, Todo, es también eso. hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los Ujú. colegios, pues, la Confederación de Trabajadores Sociales de aquí de Colombia envió un comunicado pues, animando y fortaleciendo el sector del área de la salud, específicamente a los trabajadores sociales. Pero los medios de comunicación no ven eso, no lo sacan, ¿cierto? Y creo que es un elemento que tenemos como reto, como Sí, profesionales. totalmente. Acá otra pregunta dice, ¿cómo repensar los propósitos de trabajo social en el contexto de la pandemia? Juan mencionó algunos, como la participación ciudadana. ¿Cómo lograrla estando en cuarentena? Dice. Bueno, aquí hay algo importante y es que las ciencias sociales no puede quedarse atrás en términos de, no sé cómo lo tomen, pero sé que se hace complejo.
He venido haciendo unos diplomados, especialmente un Se va a diplomado cortar en... seguramente, Juan, se va a cortar ¿Se seguramente dan el cuenta? vivo. Ok, Si se corta, retomamos unos 10, 15 dale. minutos más. ¿Podés? ¿Te Perfecto. parece? Claro que sí, sí. Bueno, ¿Listo? bueno, respondemos a Bueno, esta y después seguimos con algunas más. ok, hay alguna hay una palabra que viene sonando mucho actualmente en todas las áreas profesionales y es la innovación, la capacidad de reinvención y generar nuevas cosas. Y creo que el trabajo social y las ciencias sociales tienen que acercarse un poco a todo lo que tiene que ver con la tecnologización también de lo social. O sea, tenemos que entender que ya estamos en una era tecnológica. Hoy lo que mueve al mundo es la tecnología y el conocimiento avanzado. O sea, semanalmente se produce conocimiento y de igual forma se produce y se fortalece la tecnología a nivel mundial. Estamos de nuevo. Total. Listo. Bueno, entonces, ¿me repites la pregunta, porfa, por si de pronto hay gente que se conecta apenas, ¿me la puedes repetir? Si la tienes ahí. No, no la tengo, pero era algo, vos hablabas como de uno de los desafíos ahora, Retos. en este momento que vimos, Ok. era la participación ciudadana, que cómo hacerlo en momentos de cuarentena. Ok. Y vos La empezaste a hablar de la democratización del... innovación. Sí, total. Yo creo que hay algo importante y es que actualmente hay algo de lo cual se habla y es la democratización de la tecnología, ¿no? Pues Ujú. es que eso ya pasa a ser casi un derecho fundamental. La gente necesita asuntos como el Internet, ya un celular casi pasa a ser una necesidad, yo tengo que estarme comunicando y ya uno ve, por ejemplo, es algo particular en algunas zonas populares de mi ciudad, tú pasas por esas zonas populares y la gente, todos tienen celular, todos tienen la forma, la mayoría de personas. Entonces yo creo que la democratización de la tecnología, de las TIC, eh, de las tecnologías de la información y la comunicación, empezarnos a dar allí reflexiones y empezar a construir en esta área. No tenemos que tenerle miedo a esto, esto también es una posibilidad para generar participación, diálogo, para construir ciudadanía. Este Y es un ahí momento de reinvención importante. engancho una pregunta que decía alguna reflexión de la responsabilidad ética frente a las nuevas tecnologías. O sea, frente a este reto que tenemos también, porque la verdad que también es un desafío, digamos, o sea, cómo manejarlo, de qué manera, si es que llega o no llega. La responsabilidad de ética en el manejo de estas tecnologías en nuestra profesión. Algo así es la pregunta. Esa es la Y en pregunta. medio de la crisis. Ok, eh, yo creo que hay algunos elementos. Miren, esto que estamos haciendo tiene que ver con el compromiso ético y político de la profesión. Este tipo de encuentros y de espacios Ujú. formativos que yo le he hecho una crítica grande a mi país porque no se han movido ninguna escuela de trabajo social hasta el momento. He escuchado, bueno, sí, la Universidad Externada en Bogotá, que tengo una colega ya, una amiga, pero por ejemplo la Universidad de Antioquia no se ha movido mucho. eh, entonces lo que yo digo, bueno, es tiempo para que nos visibilicemos en estos espacios, para que este tipo de charlas por Instagram, por Facebook, por Zoom, por muchas herramientas tecnológicas se asuman como espacios para la construcción profesional y para la reflexión de la realidad social, política, económica, del sector de la salud, de todo tipo de gremios donde nosotros estamos interviniendo. Entonces creo que la responsabilidad y el llamado es hacer uso de estos espacios y de estas tecnologías con un fin y es generar reflexión, reflexión acerca de las realidades que estamos viviendo, pero sobre todo llamarnos a la organización gremial como profesionales, organizarnos. Esto que estamos haciendo es una forma de organizarnos y de levantar la voz frente a eso, pienso yo. Sí, Eh, y, y es real. Entonces creo que es una responsabilidad desde lo ético y político, desde lo personal, eh, ¿cierto? Y también desde lo gremial. Y esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con eso, con el reto que tenemos de seguirlo haciendo, y no solo durante la cuarentena, la pandemia, sino después, cómo vamos a utilizar estos medios. Un trabajador social
tiene que estar formado con herramientas tecnológicas también, el manejo de las TIC. Por ser ciencias sociales, eh, personalmente, desde el Departamento de Trabajo Social y desde la Escuela de Ciencias Sociales de aquí de la Universidad de Antioquia, se han venido haciendo muchos avances, pero es conocer y mover y manejar esos elementos. Un profesional debe ser íntegro, pienso yo. Y ahí tenemos un reto personal y como gremio. Sí, me parece que sí, ese también fue como un desafío nuestro porque la verdad que el colegio tiene la página de Facebook, YouTube, el Instagram, pero bueno, y en este momento cuando surgió la idea era, pero no todos van a tener Instagram, pero bueno, creo que un montón de colegas se han hecho Instagram justamente para esto, digamos, me parece que también es un desafío y es un reto para todos, ¿no? De Total, empezar a hacer. ser Silvana tampoco tenía Instagram y ella se lo hizo para poder participar de esto, digamos. Entonces me parece que eso muestra ello. sí, totalmente. Y lo más, ¿cómo decirlo? Lo más importante de esto es que, por ejemplo, el hecho de que se abriera el Instagram o se generara participación por estos medios es con un solo fin y es el compromiso con la profesión Ujú. a nivel Latinoamérica y a nivel colegio de trabajo social, pues que ustedes están representando allí desde Resistencia, ¿no? Entonces, se ve totalmente, es un compromiso total como profesionales. Sí. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? La verdad que todos Sí. están saludando. Buenísimo. Agradecidos, así que también nosotros agradecidos por esto, de que se conecten, de que algunos se hayan creado un Instagram para formar parte de esto, nos parece sumamente importante. Eh, Así que vamos a ir, a ver acá que dice, nuestra ética también pasa por prevenir o evitar la infodemia, dice. La infodemia, pues que tiene que ver, me imagino, con el exceso El exceso de de información información. y obviamente con las famosas fake news, ¿no? Que no son esas noticias falsas. Y perdónenme, hablo de lo cotidiano. Ujú. Y es algo, es un fenómeno bien particular con la generación de nuestros, en el caso de mis padres, de nuestros padres, y es que ellos se acercaron a la tecnología hace algunos años y manejan, por ejemplo, el Facebook o el YouTube y entran a ver videos y entran a ver todo tipo de información y todo lo creen, todo lo creen. Ujú. Así que, mira, por ejemplo, personalmente yo debo hablar con mi mamá y esto hace parte del ejercicio profesional también y humano desde lo cotidiano y es siempre que mi mamá me muestra algo, yo le digo, déjame ver el tipo de fuente. De Y fuente. cuando veo que no es una fuente confiable, llego y le digo a mi madre, no es una fuente confiable, la información nos está desinformando y está generando una onda de conocimientos que no son válidos, que es desinformación, que es noticia falsa y eso hace daño, eso genera todo tipo de problemáticas en términos de lo personal, lo emocional, eso puede afectarnos, ¿no? Entonces es importante ser responsables con el manejo de la información que hacemos por redes sociales, por el manejo que damos de ellas y por cómo nuestros familiares en este tiempo de cuarentena manejan también las redes, qué están viendo, qué están leyendo y de qué se están alimentando, porque al fin de cuentas lo que veo y escucho es lo que al fin de cuentas hace de mí lo que puedo llegar a ser como persona. Sí, ahí me parece que está nuestro compromiso también de poder verificar también cada fuente que se comparte, ya sea en los grupos de WhatsApp y todo eso, ¿no? Porque a veces también nos llega, lo Efectivamente. compartimos, por ahí ni lo leemos, pero el título lo dice y lo compartimos y entonces me parece que eso también es un compromiso ético, ¿no? De verificar y Así es. compartir A ver, vamos con esta y bueno, después vamos a, dice un breve análisis de las medidas que están tomando los países ante la pandemia, teniendo en cuenta, por ejemplo, el aislamiento afecta claramente lo económico en las familias. Un breve análisis. Vamos a hacer pues me encantaría hacer como un breve análisis de Breve. país, de cada país de Latinoamérica, pero yo les puedo hablar de algunos países a los que me he acercado a leer y a indagar un poco de su proceso. Por ejemplo, creo que una de las primeras problemáticas que se tuvo con el tema de la pandemia fue que lo que estaba sucediendo no se asumió en serio como una crisis.
Al Ujú. principio la ciudadanía fue muy laxa con lo que estábamos viviendo. Muestra de ello, lastimosamente, y pues nuestros colegas en Italia y en España lo tuvieron que vivir, y es que la gente no lo tomó en serio, no vieron que realmente esto era grave. España e Italia fueron un reflejo para Latinoamérica y para que Sí. los países y los gobiernos tomaran medidas drásticas frente a esta coyuntura. Lastimosamente, países como México y Brasil iniciando no lo tomaron tan en serio. Eh, Sus presidentes en cabeza del gobierno lastimosamente no generaron una comunicación clara y efectiva con la ciudadanía, tanto así que los casos son miles en esos países y se han visto afectadas las dinámicas sociales y económicas de manera fuerte, eh, porque no ha habido control poblacional, que es lo que ha tenido que generar el Estado frente a esto, y por lo tanto ha generado una crisis no solo en campos como lo económico, lo político y social, sino desde la vida cotidiana, el manejo de las emociones, la incertidumbre frente al futuro, ¿cierto? Yo te puedo hablar Ujú. de mi país, de Colombia, Acá justo, y mirá, te creo leo que, esta pregunta que por ahí la podés enganchar. Dice, si puede contar qué políticas públicas están siendo implementadas en su país y cómo están trabajando con el factor distanciamiento social. bueno, actualmente, precisamente por medio de esta crisis, seguramente se van a empezar a generar políticas públicas para fortalecer algunos sectores y algunas poblaciones. Hay unas políticas públicas que siempre ya han estado y eso depende. Recordemos que una política pública se da a partir de una necesidad social específica, de una problemática social. Y seguramente en un indagado no he escuchado qué política pública se está generando a partir de esta crisis, pero sé que prontamente se va a empezar a, a generar y a estructurar porque es necesario. Eh, pero aquí se han tomado algunas medidas importantes y eso era lo que iba a decir ahora. Creo que el gobierno Ujú. nacional aquí en mi país ha sido rápido en el manejo de la crisis en general. Por ejemplo, la cuarentena iba hasta el 13 de abril y se extendió hasta el 27 de abril. Ya llevamos un mes y vamos un poco más. Esto se va a alargar un poco más. La economía se ha visto afectada, pero el Estado ha generado diálogos con los bancos privados para poder sopesar la crisis económica con algunos sectores, ¿cierto? Lo que se va a empezar a hacer aquí en el país se llama cuarentena inteligente, lo llaman, y es progresivamente empezar a soltar algunos sectores de la economía para que obviamente la economía interna no se vea afectada porque ya lo está haciendo y eso está generando más empobrecimiento porque muchas empresas han tenido que despedir a sus empleados porque literalmente es insostenible. Tanto las micro y las medianas empresas no han podido mantenerse, muchas de ellas, y el Estado ha tenido que entrar a salvaguardarlas a muchas de ellas. Hay otras que han caído. Entonces esto es un efecto dominó, pero de alguna forma aquí se han implementado algunas políticas económicas alrededor de esto que ha permitido que la crisis no nos afecte de manera tan fuerte. Eh, y algunas se han, ¿cómo decírtelo? Se han mostrado las políticas públicas alrededor de infancia, adolescencia que se han realizado y de familia, porque en sectores vulnerables, muchas de las familias realmente que vivían del diario, como llaman acá, de la informalidad, no tenían seguridad social, no tienen un ingreso extra, ¿cierto? No tienen una pensión. Entonces el Estado, a partir de políticas públicas y sobre todo políticas sociales, ha generado y ha tratado de hacer contención a la crisis. Es complejo. Cuando yo escucho a la gente criticando el gobierno nacional de X o Y país, yo trato de ponerme en los zapatos de los gobernantes en una crisis como estas. No es fácil, no es fácil poder detener la expansión del virus y a la misma vez generar bienestar y poder, dentro de las posibilidades, brindarles calidad de vida a los ciudadanos en medio de esta crisis. El sector de la salud, por ejemplo, se ha unido con varios sectores para poder generar, por ejemplo, mi universidad está generando respiratorios mecánicos y que está brindando algunas
algunas entidades del sector de la salud para poder enfrentar esta crisis. El gobierno nacional ha comprado muchos elementos para el sector de la salud para poder enfrentar la crisis. O sea, creo que aquí de manera organizada y sistemática se han hecho bien las cosas. Hay cosas, lastimosamente no todo se va a poder hacer de manera perfecta porque es muy complejo. eh, Frente a una crisis que llegó de la nada, no estábamos preparados, Sí, pero creo que se han ido haciendo las cosas de manera clara, con comunicación clara. Todos los días el gobierno nacional está emitiendo información acerca de esta realidad y esto permite también que la comunicación sea directa, que se evite la desinformación y que sepamos qué está pasando en cada uno de los territorios, en cada una de las zonas del territorio nacional. Entonces, actualmente la política social ha sido clave para poder mantener y sopesar la crisis. Esto ha sostenido algunos programas, Familias en Acción, y algunas políticas en torno a la academia también. Hay algo que quiero decir, que es importante y creo que los países lo tienen que tener en cuenta, y es que definitivamente la inversión a la educación tiene que ser una bandera para cada gobierno. Miren que, ¿quién, una pregunta para ustedes también, ¿quién ha sopesado la crisis y quién la ha enfrentado? Ha sido investigadores anclados a programas de universidades, el sector de la salud y el sector en gran parte de las ciencias sociales, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos. Aquí es cuando hacemos el llamado a los gobiernos y es que la inversión en la educación tiene que ser primordial y fundamental. Esto no es un juego, esto es una realidad y es que los países que han invertido mayormente en educación son países que a nivel social, cultural y económico han tenido mejores rendimientos. Entonces creo que es una lógica que nos está mostrando esta crisis también, ¿cierto? sí. Bueno, me parece que más o menos respondimos a las preguntas de los colegas. Están todos agradecidos con vos por tu ponencia. Lo que piden por ahí es que vuelvas a nombrar el libro y si pueden como ver lo del texto que leíste, lo de tu colega, si se puede tener acceso. Eh, yo no leo. Dice, eh, ¿Ese es el libro de tu colega? ¿Que leíste la no, no, no. Lo que les envié a mi colega y les leí fue un texto que ella misma reca de lo que estamos viviendo. ¿Vale? Bueno, por ahí Dale, me lo pasás y lo podemos compartir nosotros en la página del colegio, ¿sí? Para que dale, lo puedan socializar, ¿sí? de una. Claro que sí, yo te lo envío. Bueno, Juan, Y bueno, el libro les recomiendo dos libros, aunque el otro dale. no lo tengo por ahí por la mano, pero les puedo recomendar, este se llama Sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Ese es un Ujú. libro que nos permite reflexionar acerca de la realidad de las ciencias sociales. Y el otro libro se llama Creando Capacidades. La autora es la misma, Marta Nussbaum, es una filósofa y académica norteamericana que hizo un trabajo muy importante con un economista a nivel mundial que se llama Amartya Sen. Lo que pensaban era generar desarrollo humano a partir de los derechos humanos, viendo estos como capacidades humanas, el desarrollo de las capacidades humanas en contextos de alta vulnerabilidad. Ponen de ejemplo a la India, ¿cierto? Y dan muchos ejemplos alrededor de eso, entonces creo que nos dan elementos importantes para que leamos, para que nos formemos y para que no dejemos de estar conectados con la academia, que es importante, sobre todo a los profesionales que ya hemos egresado y que ya estamos ejerciendo. Sí, totalmente. Bueno, me parece que por ahí está bueno también dejar como abierto y poder encontrarnos acá en unos meses a ver qué es lo que Claro, pasa, ¿no? En la claro que post, sí, claro que sí, ¿sí? claro que sí, Así que bueno, claro que sí, Joana. seguramente que nos vamos a estar encontrando. ¿Cuándo? No sé, pero Sí, bueno, vamos a dale, estar viendo hasta con y posibilidades de que en un futuro pueda irlos a visitar y compartir experiencias de lo que se vivió después también de toda esta crisis. Sería fabuloso, ¿cierto? sí, También dejo total. abierto mi Instagram a cada uno de los colegas y estudiantes de trabajo social de otros países si me quieren escribir, si quieren generar redes de contacto, que es importante que lo tengamos para estar dando información académica, haciéndonos preguntas y compartir.
¿vale? Entonces estoy dispuesto a ello. Gracias, Juan. ¿Listo? Gracias por tu predisposición, ¿sí? Porque desde que te llegó el mensaje no lo dudaste en poder compartir con nosotros. Nosotros estamos desde la comisión del Colegio Profesional de Trabajo Social sumamente agradecidos. Y bueno, va a quedar abierto para un encuentro post pandemia, ¿sí? Así que vamos a Claro ver que sí, cómo Joana. sigue esto y seguramente vamos a estar nuevamente en contacto, ¿sí? Claro que sí, Joana. Listo. Que estés muy Juan, bien. Gracias por la un invitación. Les envío un abrazo muy fuerte. Muchas, abrazo muchas virtual. bendiciones y bueno, estamos en contacto. ¿Listo? Que estés muy bien. Gracias, gracias por Saludos. el tiempo, muchas Vale. gracias. Un saludo, un No, a beso. ustedes. Chao, Nos chao, lo vemos. mismo. Que Chau, estés bien. chau.